Bueno, buenos días, es la doctora Susana Martínez, residente de segundo año del posgrado de Urología. Ante todo, disculpas porque no pude montar la clase ayer por problemas técnicos. Entonces, a lo que corresponde a la primera clase de la unidad de farmacología, titulada Aspectos Generales de Farmacocinética y Farmacodinámica. Antes de empezar, nos referimos a farmacología, es la ciencia que estudia las propiedades de los fármacos o los medicamentos y sus acciones sobre el organismo. Y cuando nos referimos a farmacocinética, es aquella ciencia de la rama de la farmacología que estudia el curso temporal de las concentraciones de los fármacos en el organismo. Construye modelos para interpretar estos datos y, por tanto, para valorar o predecir las acciones terapéuticas o tóxicas de un fármaco. Conociendo como fármaco toda sustancia química que al interactuar con el organismo vivo origina una respuesta, sea beneficiosa o no. Es decir, la farmacocinética estudia lo que hace el organismo sobre los fármacos después de su administración. Y es importante porque permite predecir la acción terapéutica o tóxica del mismo. En cambio, la farmacodinámica estudia el mecanismo de acción de estos fármacos y los efectos bioquímicos o fisiológicos que estos producen en el organismo. Es decir, es la que se ocupa de qué hacen los fármacos sobre el organismo. Con respecto a la farmacocinética, como ya estudia todos los procesos que se relacionan con la liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación de estos fármacos en el organismo. Es una mnemotecnia llamada LABME. La administración de un fármaco puede ser local, que es la acción del fármaco en el lugar de administración, o puede ser sistémica, cuando pasa el mismo hacia el torrente sanguíneo. Con respecto a la farmacocinética clínica, se ocupa de investigar la elección de la vía de administración, que puede ser enteral, parenteral u otras, de la forma farmacéutica, la dosis y el intervalo de dosificación de los fármacos, para luego estudiar sus acciones en el hombre sano o enfermo, dando lugar a tratamientos individuales en función de las características antropométricas de cada paciente. Con respecto a los aspectos cinéticos de los procesos LABME, existen tres tipos de cinética para los procesos de distribución, de liberación, absorción y metabolismo y eliminación de los fármacos. En el orden 0, la velocidad es constante en todo el proceso, es decir, no depende de una concentración. En el orden 1, los procesos son pasivos y la velocidad depende de una concentración. Y la cinética de orden mixto con la cinética de Michaelis-Menten, aquí participan los procesos activos. Tenemos que en la cinética del orden 0, aquí es independiente de la concentración, es una cinética que se utiliza cuando queremos controlar la liberación del fármaco. Ejemplo de ello es cuando indicamos perfusión intravenosa continua de vancomicina o una sesión sostenida del fármaco. Por ejemplo, cuando indicamos Adalat Oros, que actúa como una bomba osmótica que libera nifedipina para el tratamiento de la angina inestable. Es decir, es un sistema de liberación prolongada. Otro ejemplo tenemos los anestésicos generales por vía inhalatoria, como mantenimiento de la anestesia con alotano, y parches transdérmicos, por ejemplo el fentanilo. Estos son tipos de ejemplos de medicamentos que tienen una cinética de tipo orden 0, que es constante todo el proceso y no depende de una concentración. Tenemos la cinética de orden 1, en donde la velocidad depende de la concentración. La velocidad del proceso es directamente proporcional a la concentración en ese instante y la vida media no depende de la concentración. Siguen esta cinética los procesos que son netamente pasivos.
Por ejemplo, la liberación pasiva, la absorción pasiva, la distribución de los sectores acuosos, la filtración glomerular, la reabsorción tubular pasiva y la difusión pasiva en la bilis. Y tenemos la cinética de orden mixto, que ella sí es la misma reacción, es la misma cinética de Michaelis-Menten, que describe la velocidad de la reacción de muchas reacciones enzimáticas. Solo este modelo es válido cuando la concentración del sustrato es mayor que la concentración de la enzima y cuando la concentración del complejo enzima-sustrato se mantiene constante durante todo el proceso. Siguen este tipo de cinética los procesos que son activos. Por ejemplo, la absorción activa, el fármaco utiliza un transportador para su absorción, por ejemplo el metotrexate. En la secreción tubular activa, en este caso el fármaco utiliza un transportador para ser secretado hacia la luz tubular renal, en este caso tenemos ejemplo de las penicilinas. Y las enzimas que actúan en este proceso encargadas de metabolizar estos fármacos no se saturan. Pueden considerarse por eso un proceso también pasivo, tanto activo como pasivo, y por eso se llama mixto. Bien, empezamos con el primer proceso de la farmacocinética, que es la liberación, que está muy relacionado con la forma farmacéutica, entendiendo que la forma farmacéutica es prácticamente la presentación del fármaco. Es aquello que contiene el producto farmacéutico elaborado con una dosificación determinada de principios terapéuticos activos y otras sustancias auxiliares, existiendo en diferentes estados físicos, bien sean sólidos, líquidos o gaseosos. Por ejemplo, si tenemos una tableta, una presentación sólida, es necesario que ésta se disuelva, liberando el fármaco para que posteriormente se absorba. Esta fase de liberación tiene tres fases. Tiene la disgregación, la disolución y la difusión. En la disgregación, pasa esta forma sólida a partículas más pequeñas. En la disolución pasa la forma sólida a solución, y este es uno de los pasos de mayor trascendencia para su posterior absorción. Y en la difusión pasa el fármaco ya disuelto a través de los fluidos. En el proceso de liberación existen factores que pueden afectar la velocidad de la disolución. Por ejemplo, el tamaño de la partícula. Mientras menor es el tamaño de la partícula del fármaco, mayor es la velocidad de la disolución. Mientras mayor viscosidad tenga la partícula, menor es la velocidad de la disolución. Mientras mayor temperatura tenga esa partícula, aumenta la velocidad de la disolución. Y la agitación aumenta la viscosidad de la disolución. Una vez que el fármaco se encuentra disuelto, los procesos que vienen posteriormente, es decir, absorción, distribución y eliminación, requieren el paso del fármaco a través de las membranas biológicas. Y ese paso a través de esas membranas biológicas se van a realizar a través de los mecanismos de transportes. ¿Cuáles son? Existen 6 mecanismos de transportes: difusión pasiva, difusión convectiva, transporte activo, transporte facilitado, par de iones y la pinocitosis. Aquí tenemos un cuadro comparativo de los 6 principales mecanismos de transporte. Existen otros, pero estos son los 6 principales mecanismos de transporte que utilizan los fármacos para atravesar las membranas biológicas. Tenemos la difusión pasiva, en donde implica una disolución en la bicapa lipídica, pues el fármaco se disuelve en la membrana y es transportado de manera pasiva. Está a favor de un gradiente de concentración y no existe un cotransportador, no es necesario. Depende del pKa del fármaco y del pH del medio. Ejemplo clásico, la mayoría de todos los fármacos utilizan este mecanismo de transporte. Tenemos la difusión convectiva, también llamada filtración, que las características ¿cuáles son? Bueno, los fármacos pasan a través de los poros de una membrana. Para ello va a depender del número y tamaño de los poros y de la viscosidad del medio. La membrana no interviene activamente en el proceso, solamente pasan aquellas moléculas que tengan un tamaño igual o menor al tamaño de los poros. Ejemplo clásico, en la administración intravenosa y subcutánea. Tenemos el transporte activo y el transporte facilitado, en donde ambos requieren de una membrana o una proteína, requieren de una proteína transportadora de membrana.
En el caso del transporte activo, eh, hay un, se efectúa a través de contra un gradiente de concentración. Requiere de un transportador específico y saturable, es decir, que puede ser inhibido por otros sustratos. Y aquí se consume energía. Ejemplo, tenemos el hierro, el calcio, algunos aminoácidos, algunas vitaminas y algunas hormonas. En el transporte facilitado, aquí no se gasta energía, va a favor de un gradiente de concentración. Tiene que existir la presencia de un transportador, es específico, saturable y puede ser inhibido por otros sustratos. Aquí las moléculas pasan moléculas que son muy grandes que no pueden atravesar los poros de la membrana. Ejemplo, tenemos la vitamina B, la vitamina B12, B1 y B2. Por ejemplo, ella es transportada a través del epitelio gastrointestinal por el factor intrínseco que es su transportador. Tenemos el par de iones que actúa a través de la unión con un ion de ion contrario, de signo contrario, con formación de un complejo neutro. Ejemplo clásico, el propanolol y la quinina. Y tenemos que la pinocitosis, que consiste en la transferencia de líquido o de gotas de grasa desde el espacio extracelular. Aquí participan lo que son las vesículas inglobantes y ejemplo tenemos de ellos la vacuna polio y las vacunas liposolubles como la A, la D, la E y la K. Seguimos con el segundo proceso de la farmacocinética, que es la absorción. La absorción se define no es más que el paso del fármaco desde su lugar de administración hacia el torrente sanguíneo. La absorción sistémica va a depender de tres características. Primero, las propiedades físico-químicas del fármaco, de la anatomía y fisiología del lugar de la absorción y de la forma farmacéutica. La forma farmacéutica se refiere más que todo a la presentación del fármaco, lo cual su magnitud y la velocidad de la absorción va a variar en el siguiente orden según el estado físico del fármaco. Entonces, según el estado físico del fármaco, su magnitud y velocidad de absorción se aumentará si está en presentación de solución y va a ir disminuyendo si está en presentación de suspensión, cápsula, tabletas, gragueas, tabletas con cubierta entérica o tabletas de liberación prolongada. Y en este caso, en tabletas de liberación prolongada, su magnitud y la velocidad de absorción será menor. Con respecto a las propiedades físico-químicas del fármaco, la mayoría de los fármacos son ácidos y bases débiles y cuando se hallan en disolución se encuentran parcialmente ionizados, existiendo un equilibrio entre lo que es la fracción ionizada y no ionizada. Por ejemplo, las formas ionizadas son hidrosolubles y se difunden muy mal a través de las membranas biológicas. En cambio, las formas no ionizadas son liposolubles y se absorben con mayor facilidad mediante difusión simple. También es importante tener en cuenta el pH del entorno del fármaco, porque este influye en la absorción debido a su capacidad para ionizar sus moléculas. Con respecto a la anatomía y fisiología del lugar de la absorción, por ejemplo, tenemos la administración oral. Disculpen que no se ven las imágenes, hubo un detalle técnico que no pude solucionar. Con respecto a la administración oral, la administración de un fármaco puede ser por vía directa o indirecta, dependiendo si le cuesta al fármaco llegar al torrente sanguíneo. Por ejemplo, si es intravenosa, la vía de administración es directa porque solamente necesitas una aguja para colocar el fármaco en el torrente sanguíneo. Ya cuando el fármaco tiene que pasar por muchos procesos, pasar a través de mucosas, se dice que la administración es indirecta. Vamos a empezar con la primera vía de administración indirecta, que es la vía oral. Por ejemplo, cuando el medicamento tiene un carácter ácido, él se absorbe normalmente en la mayoría de las veces en el intestino delgado, luego en el estómago y de último el colon. Cuando el medicamento tiene carácter básico, se absorbe primero en el intestino delgado, el colon y luego en el estómago.
La absorción del fármaco dependerá del vaciado gástrico. ¿Y cuáles son los factores que modifican el vaciado gástrico? Entonces, ¿cuáles son los factores que me van a modificar el vaciado gástrico, que a su vez me van a influenciar en la biodisponibilidad y en la velocidad del fármaco? Tenemos el volumen del alimento. Mientras mayor sea el volumen del alimento, menor será la velocidad del vaciado gástrico. Segundo, la consistencia del contenido gástrico. Mientras la consistencia del contenido gástrico sea líquido, mayor será la velocidad de vaciamiento gástrico. La temperatura del alimento. Si el alimento es frío, aumentará el vaciado gástrico. El pH del alimento. Los valores extremos de pH me van a inhibir el vaciado gástrico. La composición de la dieta. Si la composición de la dieta son lípidos, más que todo lípidos, me va a disminuir el vaciado gástrico en comparación si son proteínas o glúcidos. Y existen medicamentos que me activan o inhiben el vaciado gástrico. Por ejemplo, aquellos que activan el vaciado gástrico tenemos los procinéticos, los colinérgicos, y aquellos que inhiben el vaciado gástrico tenemos los anticolinérgicos, la cloroquina, entre otros. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de biodisponibilidad? Entonces, la biodisponibilidad nos indica la cantidad de fármaco que está disponible para acceder a los tejidos y producir el efecto, cuando se administra por vía distinta a la intravenosa, ya que como dije, la vía intravenosa es una vía de administración directa y la biodisponibilidad es del 100%. Entonces, hablamos de una biodisponibilidad en magnitud, se refiere a la cantidad de dosis aprovechada. Y la biodisponibilidad en velocidad se refiere a la velocidad de absorción de dicha fracción. Tenemos aquí un ejemplo. Si por ejemplo, si se administra un fármaco a un mismo paciente en dos presentaciones o en dos formas farmacéuticas distintas, por ejemplo, vía oral y vía intravenosa, ¿tienen la misma biodisponibilidad ambos? Pues no tendrían la misma biodisponibilidad ni en velocidad ni tampoco en magnitud. Ahora, por ejemplo, si la forma oral se absorbe completamente, ¿tendrían la misma biodisponibilidad? Pues no tendrían la misma biodisponibilidad en velocidad, pero sí la pudieran tener en magnitud. Con respecto a la vía sublingual, tenemos otra vía de administración. La mucosa sublingual es una zona que está muy vascularizada, tiene una rápida velocidad de absorción. Hay ausencia del efecto del primer paso porque el sistema venoso de la boca drena directamente la vena cava superior y no en la vena porta, y por eso evade el efecto del primer paso por el hígado. También se evita la inactivación por las secreciones gástricas e intestinales, pero tiene una gran desventaja, que el área de absorción es pequeña y no todos los fármacos usan esta vía. Ejemplo clásico de esta vía tenemos los nitratos para las crisis anginas de pecho, los calcioantagonistas para las crisis hipertensivas, los opiáceos para el dolor intenso y la benzodiazepinas para el ataque de ansiedad. Ahora pasamos a la vía intravascular. Aquí no hay fase de absorción, ya que, como dije, la biodisponibilidad es del 100% del fármaco y la vía de administración es directa. Aquí es útil en fármacos que se degradan rápidamente y solo permiten soluciones acuosas con algunas excepciones. Por ejemplo, en algunas emulsiones lipídicas, en las nutriciones parenterales, en la vitamina K, en la anfotericina B y en las ciclosporinas. También incluye la vía intraarterial, que se utiliza más que todo en los neonatos, y la vía intracardíaca para la resucitación cardiopulmonar en algunos casos. Existen métodos de administración, puede ser en bolus o perfusión. En bolus, si quiero alcanzar una concentración plasmática deseada de forma muy rápida, y en perfusión, si yo quiero es mantener niveles plasmáticos en un rango terapéutico. Por ejemplo, puede ser continua o puede ser intervalos cortos. Continua si quiero por 24 horas, por ejemplo, la vancomicina. O en periodos cortos de 30 a 60 minutos, por ejemplo, en los analgésicos.
Tenemos la otra vía que es la intramuscular y la subcutánea. En ambas van a depender del flujo sanguíneo y del tamaño de la partícula depositada. En el caso de la vía intramuscular, la absorción es mucho más rápida que la vía oral con soluciones acuosas. Hay un ejemplo clásico de la penicilina, preparados de penicilina. Y tenemos la vía subcutánea, que es muy parecida a la intramuscular, pero solo que es mucho más lenta y tiene menor volumen de inyección. O sea, no podemos administrar grandes volúmenes de líquido a través de la vía subcutánea. Y la absorción se realiza a través de un proceso de difusión simple, es decir, de moléculas liposolubles. Y las soluciones deben ser neutras o isotónicas para evitar dolor o necrosis. Y un ejemplo de ello tenemos la insulina. Tenemos la otra vía de administración, que es la vía rectal. La absorción aquí es un poquito más lenta que el resto de las vías gastrointestinales, pero existen factores que pueden influir en esa absorción. La superficie disponible de absorción. La superficie es muy pequeña y de allí su bajo rendimiento, ya que el fármaco se mezcla con el contenido rectal y no hay contacto directo con la mucosa. Pero, sin embargo, los enemas se absorben más rápido. Depende también de la lipofilia del principio activo, es decir, los fármacos que son más lipofílicos se absorben más rápido. Y también dependen del vehículo, es decir, aquí se utilizan bases de supositorios de polaridad contraria a la del fármaco. ¿Qué pasa con estos fármacos que se administran por vía rectal? Estos fármacos evitan parcialmente, en un 50%, el primer paso hepático. ¿Por qué? Porque la mitad o parte de la fracción del fármaco que se absorbe a través de las venas hemorroidales inferiores y medias desembocan directamente en la vena cava y de allí a la circulación sistémica. Mientras que la porción que se absorbe en las venas hemorroidales superiores van directamente al sistema de la vena porta en un 50% y por tanto llegan al hígado. Ejemplo de ellos tenemos algunos AINES, benzodiazepinas, y cuando hay riesgo de vómitos y no podemos administrar por vía oral, podemos colocar vía rectal ergotamina o metoclopramida. Tenemos otra vía de administración que es la vía nasal. Esta es una alternativa para la vía parenteral en aquellos fármacos cuya administración por vía oral no es posible. Tenemos algunos ejemplos como la calcitonina, la desmopresina, la oxitocina. Pueden tener acción local o sistémico. En el caso de acción local tenemos algunos vasoconstrictores, algunos descongestionantes nasales, antihistamínicos, antiinfecciosos. Y tenemos de acción sistémico, por ejemplo, la cocaína. Tenemos la administración por vía pulmonar. Aquí prácticamente los fármacos actúan localmente en el tracto respiratorio. Tiene una gran superficie de absorción, una alta permeabilidad al agua, a los gases y a sus sustancias lipofílicas. Las células alveolares poseen actividad metabólica, es decir, un metabolismo de tipo presistémico. Los alveolos pulmonares constituyen una superficie de absorción muy grande, aproximadamente de 100 metros cuadrados, que están muy cerca, muy próximos a los vasos pulmonares, lo que explica que la velocidad de absorción sea mucho más rápida. Y por lo general la absorción se da por difusión simple. Hay algunos factores que influyen en la absorción, como lo es la carga eléctrica del fármaco, el tamaño de la partícula. Por lo general, el tamaño óptimo para un aerosol está entre 3 a 6 micrómetros. Si es menor o es muy pequeño, 0,5 micrómetros, prácticamente se va a eliminar con la respiración. Y si es mayor de 6 micrómetros, se va a depositar en la orofaringe. Algunos ejemplos de estos fármacos tenemos algunos corticosteroides como la budesonida, algunos agonistas beta-adrenérgicos como el salbutamol, anticolinérgicos y algunos mucolíticos. Tenemos la otra vía de administración que es la ocular, para los principios activos que deben actuar a nivel local. Aquí la mucosa conjuntival posee un epitelio muy irrigado y absorbe diversos fármacos y las soluciones que allí se apliquen deben ser neutras e isotónicas y pueden utilizar soluciones oleosas. La córnea constituye una barrera biológica para la absorción de los fármacos. El fármaco debe presentar cierta lipofilia, pero con un mínimo de hidrosolubilidad para que pueda difundir a través del estroma. Y ejemplo de ellos tenemos ante algunos antiinflamatorios,
antiinfeccioso y tratamiento para el glaucoma, entre muchos otros medicamentos que se aplican a nivel oftálmico. Tenemos la vía de administración transdérmica. Aquí se permite el uso de fármacos con un estrecho rango terapéutico, evitan la degradación del pH gástrico y su administración puede interrumpirse de manera inmediata. Tiene una absorción lenta y mantenida, evita el efecto del primer paso hepático, pero son muy costosos. Ejemplo de ellos tenemos algunos opiáceos para el dolor crónico, estrógenos para la terapia hormonal sustitutiva, nicotina, nitratos para la profilaxis de la angina, clonina para el tratamiento de la hipertensión, escopolamina y algunos anticonceptivos hormonales. ¿A qué se refiere el efecto del primer paso? Se refiere a la pérdida o a la inactivación del fármaco por metabolismo del mismo antes de su llegada a la circulación sistémica, es decir, a la sangre. El ejemplo más importante es a nivel hepático, aunque también existe a nivel intestinal, pulmonar o cutáneo. Estos fármacos que sufren de forma importante el efecto del primer paso poseen una baja biodisponibilidad. Es decir, que la dosis que se administra vía oral tiene que ser superior a la dosis que se puede administrar vía intramuscular o endovenosa para alcanzar el mismo efecto terapéutico. Ejemplos tenemos algunos antidepresivos tricíclicos, beta-bloqueantes, nitratos anginosos, el sumatriptan, entre otros. Seguimos con el tercer proceso de la farmacocinética, que es la distribución. Esto se refiere, permite el acceso de los fármacos hacia los órganos donde deben actuar y hacia los órganos que van a eliminarlos. Existen dos grandes compartimentos. Como vemos aquí, la primera imagen hacia la derecha, bueno, como ya sabemos, el agua constituye entre el 60 al 70% de nuestro peso corporal. Existen dos grandes compartimentos, el intracelular y el extracelular. El más grandote que ven a la mano derecha, ese es el intracelular. Ese espacio intracelular es el más grande, el de mayor volumen y se encuentra separado del intracelular por una membrana citoplasmática. Un fármaco que no atraviesa la pared capilar únicamente se distribuye en el plasma. Y si atraviesa los capilares, pero no la membrana celular, se distribuye por el espacio extracelular. Si atraviesa todas las membranas, se dice que se distribuye por todo el agua corporal. Vamos a hablar de un término llamado volumen de distribución, que no es más que el volumen teórico de agua corporal en el que se disuelve el fármaco. Expresa las características de distribución de un fármaco. Es decir, que relaciona la cantidad de fármaco que hay en el organismo en un momento dado con la concentración plasmática en un momento dado y que permite calcular la dosis a administrar para alcanzar la concentración plasmática deseada. Existen algunos factores que modifican este volumen de distribución. Por ejemplo, cambios en la composición corporal. Por ejemplo, un recién nacido tiene mayor porcentaje de agua corporal, por lo cual tendrá mayor volumen de distribución para fármacos hidrofílicos y menor para los fármacos lipófilos. En el caso de los ancianos y los obesos ocurre totalmente lo contrario. Ellos tienen menor porcentaje de agua corporal, por lo tanto menor volumen de distribución y mayor para los fármacos hidrófilos y mayor volumen de distribución para los fármacos lipófilos. ¿Cuál es el otro factor que modifica el volumen de distribución? La concentración de las proteínas plasmáticas. Si disminuye la concentración de las proteínas plasmáticas, aumenta el fármaco libre y por tanto el volumen de distribución. Bien, la velocidad, el grado de distribución en los distintos tejidos y compartimientos va a depender de la unión de las proteínas plasmáticas, los eritrocitos y los compartimentos intracelulares. Esta unión de esta fracción unida de proteínas plasmáticas se considera que es inactiva y se considera que es un fármaco que está en depósito en reservorio. Depende también de las propiedades físico-químicas del fármaco, de las interacciones con el flujo sanguíneo del tejido, existencia de barreras especiales como la barrera hematoencefálica y placentaria y la afinidad del fármaco por moléculas transportadoras. Unión a las proteínas plasmáticas.
Esta unión por lo general es reversible, es decir, enlaces Van der Waals, puentes de hidrógeno, etc. Hay factores que influyen en la unión a las proteínas, según el tipo de compuesto, es decir, aquellos fármacos que son más lipofílicos tienen mayor porcentaje de proporción de unión a las proteínas. Y también depende del tipo de proteína. La transportadora por excelencia es la albúmina y transporta más que todo los fármacos neutros y ácidos. Existen 4 puntos de unión, el 1, 2, 3 y 4. En el tipo 1 de la albúmina tenemos el ejemplo clásico de la warfarina, que es poco específica. En el tipo 2 la diazepam, que es más específico. En el tipo 3 el tamoxifeno y en el tipo 4 la digoxina. Tenemos la otra proteína que es la alfa-1 glicoproteína, que transporta fármacos básicos. Ejemplo, los opiáceos, la eritromicina y los beta-bloqueantes. Tenemos las lipoproteínas que transportan fármacos muy liposolubles como las ciclosporinas. Y tenemos las globulinas que transportan sustancias endógenas como los esteroides. Interacción por unión a las proteínas plasmáticas. El fármaco, una vez que llega a la sangre, puede encontrarse en un estado libre, fijado en el eritrocito o unido a las proteínas plasmáticas. En la mayoría de las veces la unión se realiza con la albúmina. Solamente la fracción de la droga libre, es decir, la que no está unida a la proteína plasmática, puede difundir a través de la pared del capilar para ser luego distribuida a los tejidos y luego ser metabolizada y excretada. Pues la disminución de la concentración de proteínas plasmáticas provoca una disminución de la fracción libre del fármaco. Hay mayor efecto al tener mayor número de reacciones adversas en aquellos fármacos que se unen a gran proporción de proteínas plasmáticas. Por ejemplo, la fenitoína, el diazepam, los anticoagulantes orales. Si los medicamentos tienen un bajo índice terapéutico y se unen a proteínas plasmáticas, su desplazamiento presentará un gran riesgo de toxicidad. Por ejemplo, los anticoagulantes orales que me puedan producir crisis hemorrágicas y las sulfonilureas que me puedan producir crisis hipoglucemiantes. Modificación en la unión de las proteínas plasmáticas. Hay factores que influyen en la unión de las proteínas plasmáticas. Yo tenía un diagrama aquí, pero bueno, por cuestiones técnicas no se logra ver. Hay 3 factores que influyen en la unión de las proteínas plasmáticas: la edad, la gestación y los factores patológicos. En el caso de la edad, por ejemplo, un recién nacido tiene menor unión a proteínas plasmáticas y mayor fracción libre del fármaco. En el caso de los ancianos, tienen menor concentración de albúmina y mayor concentración de glicoproteínas. En el caso de la embarazada, ellas tienen menor unión a proteínas plasmáticas, en este caso la albúmina, y tienen mayor fracción libre del fármaco. Existen factores patológicos que me aumentan o disminuyen la concentración de proteínas plasmáticas. Por ejemplo, en la insuficiencia renal, hepática, en los quemados, en la malnutrición, existe menor porcentaje de concentración de proteínas plasmáticas. Y hay aumento de concentración de albúmina en el caso del hipotiroidismo. Distribución a través de la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica está formada por un conjunto de estructuras que dificultan el paso de sustancias hidrofílicas desde los capilares hasta el sistema nervioso central y no atraviesan los fármacos unidos a proteínas plasmáticas. Por lo general es un mecanismo de difusión pasiva, por lo tanto la liposolubilidad es importante y es esencial para que estos fármacos los atraviesen dicha barrera. Por ejemplo, los medicamentos hidrofílicos no atraviesan la barrera hematoencefálica. Los que son muy lipofílicos acuden al cerebro de manera muy rápida, haciendo un efecto intenso pero corto, como en el caso del tiopental. Y los medicamentos lipofílicos acuden al cerebro de manera más escalonada, ejerciendo un efecto más duradero. Distribución a través de la barrera placentaria. Por lo general, el mecanismo que se activa aquí es a través de difusión principalmente. Es especialmente, la placenta es especialmente más delgada, más permisiva en el primer trimestre del embarazo, disminuyendo su espesor a lo largo de la gestación. El pH fetal, por lo general, es más ácido y el de la mamá es básico. Es por eso que la liposolubilidad del fármaco así
su grado de ionización tiene que ser esencial para atravesar la barrera placentaria. Por ejemplo, el diazepam es un fármaco que es ácido. Durante el primer trimestre del embarazo atraviesa la barrera placentaria y entra en contacto con el feto que tiene un pH menor que la madre, es decir, un pH más ácido. Este se protona dando una forma ionizada y se puede atrapar en el feto y puede causar un síndrome de lactante blando. Ahora pasamos al otro proceso de la farmacocinética, que es el metabolismo. Se refiere a la modificación de la estructura química de un medicamento por acción de un sistema enzimático del organismo, dando lugar al metabolito. ¿Cuál es el objetivo principal de esta reacción? Es transformar el metabolito o el fármaco, transformarlo a una partícula más polar, más hidrosoluble que el fármaco precursor, que me pueda permitir de poderlo expulsar de manera más rápida del organismo y que no tenga actividad biológica. El principal órgano metabolizador es el hígado, sin embargo también hay órganos extrahepáticos como el plasma, el pulmón, el riñón, la mucosa intestinal, el jugo gástrico, las glándulas suprarrenales, la placenta y la piel, que también puede tener una función importante en el metabolismo de los medicamentos. Un mismo fármaco pudiera experimentar varias reacciones de biotransformación, pero aquí tenemos un ejemplo de cualquier fármaco que tiene una reacción en una fase 1, y aquí en la fase 1 pudiera ese metabolito de ese producto, de esa fase 1, pudiera tener alguna actividad biológica, pero ya en la fase 2 se produce un metabolito que es conjugado y que es producto de reacciones de inactivación. Este metabolito carece de total actividad farmacológica y es el que prácticamente va hacia la vía de la excreción. En el metabolismo existen dos fases, fase 1 y fase 2. En la fase 1, aquí entran otras reacciones de oxidación, reducción, hidrólisis. Aquí la molécula se hace más hidrosoluble, hay desactivación de la molécula, hay cambio de acción, pero sin embargo el metabolito pudiera tener alguna actividad biológica. En las reacciones de la fase 2, todas estas reacciones que están acá, todas son reacciones de síntesis o conjugación. Aquí el fármaco se conjuga con un compuesto electrofílico endógeno, lo que permite su ionización y su hidrosolubilidad y facilita su eliminación. Y carece de actividad farmacológica, excepto la morfina 6-glucuronidasa. En el proceso del metabolismo actúa un sistema enzimático que tiene como finalidad la oxidación de los fármacos para aumentar su hidrosolubilidad y favorecer su excreción. Es el sistema más utilizado en el metabolismo de los fármacos. Aquí las enzimas, que son oxigenasas, que forman el llamado sistema del citocromo P450 y se encuentran adosados al retículo endoplásmico de las células hepáticas en la porción lisa. Existen algunos factores que modifican el metabolismo. Aquí tuve un detalle técnico, no me aparecieron los diagramas. ¿Cuáles son esos factores que modifican el metabolismo? Tenemos la edad, una patología hepática, factores genéticos, la dieta, el cigarrillo y algunos fármacos. En el caso de la edad, en el caso de los niños y los ancianos, tienen disminuida la actividad metabólica. Si tenemos una hepatopatía, tenemos disminuido el metabolismo por razones obvias. Factores genéticos como cuáles, cuando hay una mutación de alguna enzima que participe en el sistema enzimático del citocromo P450. Una dieta hiperproteica me puede aumentar el metabolismo oxidativo de algunos fármacos, como la teofilina. El cigarrillo me induce el metabolismo de los fármacos. Y hay algunos fármacos que son inductores e inhibidores enzimáticos. ¿Como cuáles? Aquí tenemos un cuadrito de fármacos que modifican la acción enzimática. Por ejemplo, fármacos que inducen
la acción enzimática como el fenobarbital, rifampicina, fenitoína, el etanol, y que me inhiben la acción enzimática el allopurinol, clorfenicol, corticosteroides, simetirina, ciprofloxacina, entre otros. Ahora vamos con el último proceso de la farmacocinética, que es la excreción, que no es más que la eliminación del fármaco y sus metabolitos del organismo. El principal órgano excretor es el riñón. Sin embargo, hay dos tipos de excreción, la excreción renal y la no renal. Está la excreción renal, sobre todo la eliminación de fármacos hidrosolubles. En la no renal participa la vía biliar, las glándulas mamarias, la salivar, también la pulmonar, está la cutánea, la lagrimal, la gastrointestinal y en esta última, la gastrointestinal, aquellos metabolitos o fármacos que no fueron absorbidos a nivel del tubo gastrointestinal. La cantidad de fármaco excretada en la orina es resultado de tres procesos a nivel renal: la filtración glomerular, la secreción tubular activa y la reabsorción tubular pasiva. En el caso de la filtración glomerular es un proceso que es pasivo y no es saturable y se produce a nivel de los capilares del glomérulo. La secreción tubular activa, aquí se elimina el 80% del fármaco. Las células de los túbulos renales secretan los fármacos desde el espacio peritubular hasta la luz de los túbulos renales y este proceso ocurre a nivel del túbulo proximal. Este tipo de eliminación es importante para la mayoría de los fármacos que no se metabolizan. Y existe la reacción tubular pasiva. Aquí depende mucho del pH urinario. Aquí los fármacos que son filtrados en el glomérulo o secretados pueden ser reabsorbidos por las células de epitelio tubular y devolviéndolos a la sangre. Sin embargo, aquellos compuestos que sean polares, hidrosolubles o ionizados son incapaces de reabsorberse y son excretados por la orina. Factores que modifican la excreción renal. Tenemos patologías de base como la insuficiencia renal, la insuficiencia cardíaca, la edad del paciente, las modificaciones del pH de la orina. Por ejemplo, si tengo una insuficiencia renal en el paciente, me disminuye la excreción renal y por tanto me aumenta la concentración plasmática del fármaco. Y por eso que los fármacos se deben ajustar según el clearance y según la creatinina sérica. Y los ancianos, por lo general, tienen disminución del clearance renal por sus múltiples comorbilidades. Vamos con la excreción biliar, que es el segundo más importante luego del riñón. Aquí los fármacos que se eliminan son de elevado peso molecular y principalmente lipofílicos. El mecanismo de transporte es un transporte que es activo y existe la posibilidad de una circulación intrahepática. ¿Qué significa esta circulación intrahepática? Que ese metabolito o ese fármaco o esa partícula de ese fármaco que se esté metabolizando a nivel biliar pueda ser reabsorbido en el intestino y ser llevado hasta el hígado y formar un nuevo, y así poder perpetuar su duración y su efecto en el organismo. Sin embargo, este efecto, esta circulación intrahepática se puede bloquear a través del ciclo de las resinas de intercambio iónico. Aquí es muy importante recalcar que los compuestos que se eliminan por la vía biliar son, por lo general, tienen peso molecular alto y son grupos polares. Y tener en cuenta de que si existe un daño hepático hay que ajustar las dosis. Y ejemplo de ellos es la digoxina, la rifampicina, entre otros. Seguimos con la excreción de las glándulas mamarias. Aquí la concentración del fármaco en la leche es prácticamente baja, es normalmente baja. El mecanismo de transporte es una difusión pasiva. Aquí hay mayor difusión si hay mayor liposolubilidad. Las células epiteliales de las glándulas mamarias se comportan como una membrana lipoidea. A través de ellas se excretan por difusión simple los ácidos y las bases débiles liposolubles, no ionizadas y poco unidas a proteínas plasmáticas. Los medicamentos eliminados que pueden ser eliminados a través de esta vía y que tienen efectos significativos en el lactante
Por ejemplo, está el clorfenicol, la tetraciclina, las fenitoínas y las sulfamidas. Tenemos la excreción salival. Aquí el mecanismo de transporte es por difusión pasiva. Depende del pH del medio, de la solubilidad, de la fracción libre del fármaco. Por lo general es poco importante desde el punto de vista cuantitativo. Aquí algunos fármacos mercuriales y metales pesados, al eliminarse a través de la saliva, produce como un sabor metálico, así como irritación de la mucosa bucal. Un ejemplo de ello está la espiramicina más el metronidazol de los fármacos que se eliminan a través de la vía salival. Tenemos la espiramicina y el metronidazol, más metronidazol, que es el rodogil, que se utiliza para las infecciones orofaringeas. ¿A qué se define el aclaramiento de un fármaco? Se define es el volumen de plasma que es depurado de fármaco por unidad de tiempo, expresado en unidades de ml por minuto, tras su paso por los órganos eliminadores, en este caso el riñón y el hígado. El clearance renal, en la medida de la excreción por el riñón del clearance renal es aproximadamente de 125 ml por minuto, pero el clearance renal del fármaco oscila de 0 a 130 ml por minuto. De aquí es importante saber que el aclaramiento nos va a medir la cantidad de fármaco eliminado. ¿Qué es la semivida de un fármaco? La semivida de un fármaco es el tiempo necesario para que la concentración plasmática de un fármaco se reduzca a la mitad. Esto determina el tiempo que tarda un fármaco en alcanzar el estado estacionario de equilibrio estacionario, que más o menos entre 3 a 5 semividas. ¿Qué es la posología? Aquí la posología se refiere al establecimiento de la dosis y de los intervalos de dosificación. ¿Cuál es su objetivo? Alcanzar una concentración plasmática en un estado de equilibrio dentro del rango terapéutico, es decir, dentro de un rango terapéutico beneficioso y que no lleguemos al rango de la dosis tóxica. Tenemos, por ejemplo, en este diagrama, en la primera línea punteada de arriba corresponde a la concentración mínima tóxica. Y la segunda línea de abajo, la punteada horizontal, corresponde a la concentración mínima efectiva. Entre esas ambas líneas, en la concentración mínima efectiva y la concentración mínima tóxica, se encuentra el rango terapéutico. Ese es el rango terapéutico. Dentro de ese rango terapéutico es donde debemos mantener ese fármaco para no producir efectos tóxicos al paciente y producir el efecto que queremos buscar. ¿A qué se llama concentración mínima tóxica? La concentración mínima del fármaco capaz de producir efectos tóxicos. Y la concentración mínima efectiva, la concentración mínima del fármaco capaz de producir el efecto deseado. Para nosotros establecer el régimen de dosificación, es decir, las dosis múltiples de un fármaco, debemos conocer primero la concentración mínima eficaz, los parámetros farmacocinéticos de ese fármaco, el clearance, el volumen de distribución, la dosis inicial que va a depender del volumen de distribución y la dosis de mantenimiento que me va a depender del clearance plasmático. Esta dosis inicial y esa dosis de mantenimiento en la práctica clínica prácticamente se establece de forma empírica. Aquí tenemos un diagrama que explica de manera muy sintética los procesos de la farmacocinética, el LAMME, la liberación, absorción, distribución, metabolismo y la excreción. En el caso de la forma farmacéutica, si tenemos, por ejemplo, una presentación farmacéutica, una solución, suspensión, cápsula, tableta, lo que tengamos, esta va a sufrir un proceso de liberación, que no es más que la disolución de esa partícula a partículas más pequeñas para su posterior absorción de manera más rápida. Luego que es absorbido, va a distribuirse en sus lugares de absorción. Esto es para las presentaciones que no son por vía intravenosa, porque si es intravenosa, este fármaco llega directamente al torrente sanguíneo, sin pasar por absorción de las mucosas. Luego que este fármaco es absorbido y llega al torrente sanguíneo, es distribuido a nivel de todos los líquidos corporales, en donde ya sabemos que el líquido corporal
que tiene mayor volumen es el intracelular. Algunos fármacos van a estar de forma libre, unos unidos a eritrocitos y otros unidos a proteínas plasmáticas en forma de reservorio. Luego sufren un proceso de metabolismo, que principalmente a nivel hepático, por el sistema de enzimas del P450, para formarse en metabolitos, bien sea activos o inactivos. Luego estos fármacos y sus metabolitos van a sufrir el proceso de excreción, que el principal órgano excretor es el riñón, excreción renal. También puede ser excretado por la bilis o las heces, por la saliva, por la leche, etc. Y cuando es eliminado a través de la bilis, este fármaco, este metabolito puede sufrir un ciclo enterohepático en donde se reabsorbe pasivamente en el intestino, prolongando la duración del efecto y siendo nuevamente reabsorbido. Ahora vamos a hablar de la farmacodinamia, que ya habíamos hablado del concepto de farmacodinamia, que es el que estudia, el ramo de la farmacología que estudia las acciones y los efectos de los fármacos en el organismo. Su objetivo es conocer la interacción del fármaco a nivel molecular y las consecuencias de dichas interacciones. Entonces, para producir un efecto, los fármacos tienen que interactuar con las moléculas dianas en el organismo. Tenemos entonces que una dosis tal de un fármaco tal, el organismo le va a producir a ese fármaco una cantidad de procesos que ya los hablamos, que es el ACME, que corresponde a una variabilidad farmacocinética. Le va a producir unos cambios a ese fármaco. Una vez que ese fármaco esté en el plasma, una concentración plasmática adecuada, determinada, este va a producir en el organismo un efecto farmacológico, que es lo que vamos a estudiar a través de la variabilidad farmacodinámica. Interacción fármaco-receptor. Tras la unión de ese fármaco con su receptor, se pueden observar distintas respuestas. Puede haber modificación del flujo de los iones, como el ejemplo de los anestésicos locales. Puede haber cambios en la actividad enzimática, sobre todo receptores que estén acoplados en la membrana celular, en ejemplo, en tratamiento en caso de la insulina. Puede haber modificación en la producción o estructura de las proteínas, que es en el caso de receptores que estén intracelulares, por ejemplo, en el caso de los estrógenos. Tenemos que un fármaco específico se va a unir a su receptor específico, por lo general a través de uniones reversibles, no siempre, para producir un efecto. Entonces, ¿qué conocemos como receptor? Un receptor no es más que un elemento que actúa como mensajero y que coordina la función de la célula. ¿Y cuál es el efecto? El efecto se produce tras la unión selectiva del fármaco con su receptor, situado en la membrana o el interior de la célula. Y que ese efecto puede ser beneficioso, puede ser tóxico o simplemente el efecto sea una respuesta que no es esperada o no puede haber respuesta. ¿Cuáles son las características de la unión fármaco-receptor? La afinidad, la especificidad y la actividad intrínseca, o también llamada eficacia. ¿A qué se refiere la afinidad? Se refiere a la capacidad pura de unirse un receptor específico y formar el complejo fármaco-receptor. ¿Y a qué se refiere la especificidad? Se refiere a la capacidad de discriminar o de discernir entre una molécula y otra. Y la actividad intrínseca o eficacia es la capacidad que tiene un fármaco que, una vez unido a su receptor, tiene la capacidad de producir un efecto. Vamos a explicar lo que es un ligando. Los ligandos son sustancias que forman un complejo con una biomolécula y que envía una señal al unirse en el centro activo de un receptor. Entonces, de estos ligandos pueden ser agonistas o antagonistas. El agonista es el fármaco que posee afinidad, eficacia y actividad intrínseca. Y el antagonista es aquel que tiene afinidad pero no posee actividad intrínseca, es decir, no posee eficacia. Los agonistas pueden ser puros, parciales o inversos. Un agonista puro es aquel que tiene una respuesta máxima. Un agonista
parcial es aquel que da una respuesta inferior al agonista puro. Y el agonista inverso es aquel que da una respuesta contraria al agonista puro. Dentro de los antagonistas pueden ser no competitivos, competitivos, reversibles e irreversibles. Aquel antagonista competitivo es aquel que compite por el mismo sitio de unión del receptor con el agonista. No competitivo actúa sobre un sitio de unión internamente relacionado con el receptor, pero diferente al sitio de unión del agonista. Reversible cuando se une ese receptor mediante enlaces simples. Y es irreversible cuando la unión del antagonista con el receptor es a través de enlaces covalentes. Entonces tenemos el diagrama, el triángulo azul es el agonista y el círculo verde es el antagonista y tienen un receptor específico. Cuando el agonista se une con el receptor hay un efecto. Cuando el antagonista se une con el receptor y dependiendo también de gradientes de concentración, no va a haber efecto. ¿Qué es la curva dosis-efecto? Esta es una representación gráfica de la relación que existe entre la dosis administrada de un fármaco y la respuesta farmacológica en el organismo. ¿Qué se define como dosis máxima? Es la mayor cantidad que puede ser tolerada sin provocar los efectos tóxicos. La dosis mínima se refiere a la dosis en la que comienzan a aparecer los efectos terapéuticos. La dosis terapéutica es la dosis que está comprendida entre la dosis máxima y la dosis mínima. Y la dosis efectiva 50 es la dosis que produce efecto terapéutico en el 50% de la población que recibe el mismo fármaco. Aquí tenemos una curva dosis-efecto en donde la línea vertical está representada por el efecto, es decir, la eficacia de ese fármaco, y la línea horizontal me representa la concentración de ese fármaco. La línea punteada es la dosis efectiva 50. La línea de abajo, la anaranjada, nos dice que es necesario que se estimule al mínimo los receptores para que comience la respuesta. La flecha verde nos dice que hay que aumentar la dosis, hay aumento de la dosis que provoca un incremento lineal de la respuesta. Y la línea morada nos dice que los receptores se sobresaturan y un incremento de la dosis no aumenta prácticamente la respuesta. Aquí tenemos una segunda u otra gráfica curva de efecto, en donde la línea vertical representa la respuesta, es decir, me está representando la eficacia, la actividad intrínseca de ese fármaco, y la horizontal me representa la potencia expresada en concentración del fármaco. Entonces, todos el A, B, C y D son agonistas puros. ¿Por qué? Porque obtuvieron su máxima respuesta, tuvieron su eficacia, es decir, tuvieron actividad intrínseca. Tuvieron una respuesta al 100%. Pero ¿qué pasa? Tienen distinta potencia. ¿Por qué? Porque el A alcanzó la eficacia a una menor concentración. Es decir, la concentración necesaria para alcanzar la dosis efectiva 50 es inferior en el A que en el B, el C y en el D. Es decir, que el menos potente es el fármaco D y el más potente es el fármaco A, pero todos tienen la misma eficacia, todos alcanzaron el efecto. Y aquí tenemos otra curva de dosis-efecto en comparación de los agonistas con los antagonistas. Vemos que en la línea vertical es la respuesta o la actividad intrínseca y la línea horizontal es la concentración del fármaco. Vemos que los cuatro, el A, B, C y D, tienen la misma concentración, pero ¿qué pasa? El A fue un agonista puro, ¿por qué? Porque tuvo una máxima respuesta a una misma concentración. El B, a pesar de tener una misma concentración, igual que el A y todos, junto con el C son agonistas parciales porque tuvieron una respuesta inferior al A, que es el agonista puro. Y el D es el antagonista, porque a pesar de que tuvo una misma concentración que el resto de los fármacos, no hubo respuesta. Es el antagonista. Y bueno, muchas gracias por su atención. Espero le haya sido de agrado y útil la información.